Llegó al poder con una imagen cuidadosamente construida de hombre sencillo del campo, pero tras bambalinas ya circulaban extraños rumores sobre rápidos cambios en su vida personal, alianzas secretas y decisiones que parecían suceder al mismo ritmo que su ascenso político. Mientras el país observaba la caída de los antiguos grupos de poder, tras bambalinas en Los Pinos comenzaba a tomar forma una narrativa mucho más compleja, donde las relaciones privadas y las estrategias públicas se entremezclaban casi imperceptiblemente. Lo que parecía una historia de triunfo popular ocultaba profundas capas de construcción de imagen, decisiones calculadas y una trayectoria que no todos veían de la misma manera. Pero la pregunta que aún intriga a historiadores y analistas es simple y explosiva a la vez. ¿Hasta qué punto la vida personal de Vicente Fox fue simplemente una consecuencia natural de su trayectoria? ¿Y hasta qué punto formó parte de una estrategia cuidadosamente utilizada para conquistar el poder supremo en México? ¿Qué sucedió realmente tras bambalinas en su matrimonio, sus decisiones más íntimas y la construcción de su imagen pública? Al final de esta historia, descubrirás los detalles que cambian por completo la forma en que ves su llegada a Los Pinos. Suscríbete y dale me gusta a este video para que YouTube lo comparta con más personas. Dale un muchísimas gracias. Si puedes, comenta qué fue lo que más te sorprendió. Antes de convertirse en una figura nacional muy conocida en todo México, Vicente Fox pasó por un largo proceso de desarrollo personal y profesional que ayudó a moldear no solo su carácter, sino también la imagen que más tarde se construiría cuidadosamente ante el público. La vida en Rancho San Cristóbal no era solo un escenario simbólico, sino un espacio donde aprendió, desde temprana edad, el valor del trabajo duro, la disciplina y la responsabilidad hacia la tierra y las personas que dependían de ella. La vida rural exigía madrugar, supervisar las actividades agrícolas, administrar a los empleados y afrontar las incertidumbres inherentes al campo, como el cambio climático y las fluctuaciones económicas. Factores que contribuyeron a desarrollar en él una mentalidad práctica centrada en soluciones rápidas. Este entorno también contribuyó a fortalecer sus habilidades de liderazgo, ya que desde joven estuvo expuesto a la necesidad de tomar decisiones que afectaban directamente la productividad y el sustento de varias familias involucradas en las actividades del rancho. Al mismo tiempo, su familia valoraba la educación y fomentaba la búsqueda de oportunidades más allá de los límites de la propiedad rural, lo que despertó en él el deseo de explorar nuevos horizontes y caminos que pudieran ampliar sus perspectivas profesionales. Cuando decidió ingresar al sector corporativo, demostró una clara voluntad de adaptarse a un entorno muy diferente de aquel en el que se había criado, lidiando con estructuras corporativas, objetivos ambiciosos y una cultura organizacional altamente competitiva. Su ingreso al sector corporativo Coca-Cola, esto representó un punto de inflexión decisivo, ya que fue en este entorno donde comenzó a desarrollar habilidades administrativas más sofisticadas, aprendiendo a trabajar con grandes equipos, estrategias comerciales y expansión de mercado. A lo largo de los años, Fox se destacó por su capacidad de comunicación y un estilo directo, combinando firmeza en las decisiones con una actitud segura ante los desafíos, características que le ayudaron a ganarse la confianza de superiores y compañeros dentro de la empresa. Su crecimiento dentro de la organización no fue casual, sino el resultado de una combinación de esfuerzo constante, adaptabilidad y visión estratégica. Elementos que lo llevaron a ocupar puestos cada vez más importantes y a asumir responsabilidades que exigían una planificación detallada y una ejecución eficiente. Durante este periodo,
Viajó con frecuencia, conociendo diferentes regiones y comprendiendo mejor la dinámica económica y social del país, ampliando su percepción de las necesidades y expectativas de la población. Esta experiencia corporativa también contribuyó a que desarrollara una visión moderna de la gestión y la productividad, valorando metas claras, resultados medibles y un liderazgo orientado a objetivos concretos. Al mismo tiempo, su trayectoria profesional comenzó a atraer la atención de personas influyentes que vieron en él un perfil único, capaz de desenvolverse con relativa facilidad tanto en el ámbito rural como en el empresarial. Esta dualidad entre el hombre de campo y el ejecutivo exitoso acabó convirtiéndose en un elemento central en la construcción de su identidad pública, ya que le permitió ser percibido tanto como alguien cercano a sus raíces populares, como un profesional preparado para lidiar con estructuras complejas. Con el tiempo, esta combinación de experiencias comenzó a forjar una creciente autoconfianza, llevándolo a creer que podía aplicar sus habilidades en áreas más allá del sector privado. Fue en este contexto donde comenzaron a surgir reflexiones internas sobre nuevos rumbos para su vida, impulsadas por un creciente deseo de participar en decisiones que impactarían no solo a las empresas, sino también a comunidades enteras. Paralelamente, su vida personal experimentaba transformaciones silenciosas, marcadas por elecciones que requerían un equilibrio entre la ambición profesional y los compromisos familiares, creando un escenario en el que cada decisión conllevaba consecuencias que podían afectar profundamente su futuro. Esta etapa de maduración fue fundamental para consolidar su visión del mundo y preparar el terreno para desafíos aún mayores, pues al observar las estructuras de poder económico y social que lo rodeaban, comenzó a comprender que su trayectoria podía ir mucho más allá de las oficinas corporativas y los informes financieros. Así, el camino que comenzó en un entorno rural y se consolidó dentro de una gran corporación se transformó gradualmente en una base sólida para aspiraciones más amplias, creando las condiciones necesarias para que considerara nuevos horizontes y diera los primeros pasos hacia una vida pública que cambiaría definitivamente su historia. Antes de convertirse en una de las figuras más conocidas de la política mexicana, Vicente Fox, ella ya estaba viviendo una etapa importante y discreta de su vida personal junto a Lilian de la Concha, con quien formó una familia y tuvo 4 hijos, manteniendo durante muchos años una rutina relativamente privada, lejos de la exposición pública que más tarde marcaría su carrera. Durante este periodo, su vida se dividió entre las responsabilidades familiares, el crecimiento profesional y sus primeros contactos con el entorno político, todavía tímidamente y sin gran proyección nacional. El matrimonio representó una base de estabilidad en medio de los cambios que comenzaban a surgir, especialmente cuando empezó a dirigir su atención a nuevos desafíos fuera del sector empresarial. Con el inicio de su acercamiento a la política, especialmente dentro del Partido Acción Nacional, su rutina se volvió cada vez más intensa y exigente, con viajes, reuniones y compromisos que redujeron gradualmente el tiempo dedicado a la vida familiar. Esta transición no fue abrupta, sino un proceso continuo de transformación personal, en el que las prioridades se reorganizaron en torno a un objetivo mayor: construir una carrera pública sólida e influyente. Al mismo tiempo, su creciente presencia en la escena política exigía una imagen más estructurada y estratégica, lo que llevó a que su vida personal fuera observada con mayor atención por aliados y críticos. En este contexto, surgieron tensiones naturales en el matrimonio, alimentadas por la distancia física y emocional
que aumentaba a medida que se intensificaban sus responsabilidades políticas. Algunos analistas señalan que este período fue decisivo para cambiar el equilibrio entre su vida privada y su ambición pública, ya que el ascenso político requería una dedicación casi total, dejando poco espacio para la estabilidad doméstica. El divorcio, que se produjo en un momento crucial de su ascenso, coincidió con la fase en la que Fox comenzó a consolidar su imagen como un líder carismático y comunicativo, preparado para competir por cargos de mayor relevancia nacional. Esta coincidencia temporal llevó a muchos observadores a interpretar la separación no solo como una decisión personal, sino también como una maniobra que impactó directamente su estrategia política y la construcción de su imagen ante el electorado. En un entorno político altamente competitivo, la percepción pública de la vida familiar de un candidato puede influir directamente en su aceptación popular. Y en este caso específico, la narrativa en torno a Fox experimentó una transformación significativa. Si bien enfrentó cambios en su vida personal, también fortaleció su imagen pública, ampliando su presencia en debates, maniobras políticas y estructuras de poder dentro del panorama nacional. Este período de transición estuvo marcado por una reorganización completa de su identidad pública y privada, creando un escenario donde su trayectoria personal y su carrera política comenzaron a entrelazarse cada vez más claramente. Para muchos observadores, este fue el punto en el que su historia dejó de ser simplemente la de un empresario que incursionó en la política para convertirse en la de un líder en ciernes, cuyo camino estaría profundamente influenciado por decisiones personales y estratégicas tomadas simultáneamente. Con ello, su vida entró en una nueva fase, donde cada paso tuvo un impacto directo tanto en su imagen pública como en la dirección que tomaría su carrera política en los años siguientes, preparando el terreno para cambios aún más significativos en su trayectoria y en cómo sería percibido por la sociedad mexicana. La figura que llegó a ocupar un papel central en la vida de Vicente Fox, él era Marta Sahagún, una mujer con sólida experiencia en el campo de la comunicación política y una creciente presencia en el panorama institucional mexicano. Su entrada en la carrera de Fox no fue un acontecimiento público inmediato, sino más bien un proceso gradual de interacción profesional que comenzó cuando se desempeñó como su portavoz durante su gestión como gobernador de México, Guanajuato. En este entorno laboral, Marta destacó por su elocuencia, claridad comunicativa y habilidad para manejar a la prensa, factores que rápidamente la convirtieron en una figura relevante dentro del equipo gubernamental. Con el tiempo, la relación entre ambas se estrechó, marcada por reuniones frecuentes, la alineación de estrategias políticas y una coexistencia cada vez más cercana en la vida administrativa diaria. Esta proximidad natural entre el liderazgo político y el equipo de comunicaciones evolucionó hasta convertirse en una conexión personal que trascendió el ámbito institucional, generando curiosidad y comentarios tras bambalinas. A medida que esta relación se desarrollaba, el panorama político circundante también la observaba atentamente, ya que la presencia de Marta junto a Fox comenzó a ganar prominencia más allá de las funciones oficiales. Lo que inicialmente parecía una mera colaboración profesional comenzó a interpretarse de manera diferente por quienes seguían de cerca los entresijos de la política mexicana, especialmente cuando comenzaron a percibirse señales de una relación más íntima. Este proceso se dio en un contexto social marcado por valores conservadores, donde las figuras públicas eran juzgadas con frecuencia no solo por sus acciones políticas, sino también por su vida personal.
En este entorno, cualquier cambio en la dinámica emocional de un líder político rápidamente cobraba fuerza y alimentaba un intenso debate público. La relación entre Fox y Marta se convirtió en tema de debate en los círculos políticos. Sus aliados la veían como algo natural, mientras que sus críticos cuestionaban la naturaleza y el impacto de este acercamiento dentro de la estructura de poder. El hecho de que Marta Sahagún hubiera estado casada anteriormente también contribuyó a intensificar la atención sobre la relación, añadiendo nuevas capas de interpretación por parte de los medios y la sociedad. Este detalle llevó a algunos a ver la unión no solo como una historia personal, sino también como una posible convergencia de intereses dentro del panorama político emergente. Como resultado, comenzaron a surgir análisis que buscaban comprender si la relación era fruto de una afinidad genuina o si existían elementos estratégicos involucrados en la construcción de la imagen pública de ambos. El debate se extendió rápidamente entre periodistas, comentaristas y analistas políticos, quienes comenzaron a observar cada aparición conjunta con mayor atención, tratando de identificar señales que pudieran aclarar la verdadera naturaleza de la relación. En medio de este escenario, la narrativa en torno a la pareja cobró fuerza y se convirtió en un tema recurrente en la prensa, alimentando la especulación y diversas interpretaciones sobre el papel de Marta en la trayectoria de Fox. Esta creciente visibilidad significó que la relación dejara de ser un asunto meramente privado y se convirtiera en parte del debate público sobre poder, imagen e influencia política en México. Con el tiempo, algunos la vieron como una posible alianza estratégica que podría fortalecer la presencia política de Fox, especialmente en un momento en que su carrera estaba en pleno auge y su imagen pública debía construirse cuidadosamente. Al mismo tiempo, otros argumentaron que se trataba de una auténtica conexión personal, basada en la afinidad y una intensa convivencia dentro de un entorno político exigente. Esta dualidad de interpretaciones avivó aún más el interés de los medios y consolidó la relación como uno de los temas más comentados tras bambalinas de la política mexicana en ese momento, dejando abierta la discusión sobre hasta qué punto la vida personal y la estrategia política se entrelazaban en la construcción de una trayectoria de poder. Cuando Vicente Fox comenzó su candidatura a la presidencia de México, la presencia de Marta Sahagún. Ella comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante en la construcción de su imagen pública y en la percepción que el electorado tenía de su campaña. En este momento crucial, su figura dejó de ser simplemente una presencia a su lado para integrarse estratégicamente en la comunicación política que buscaba presentar a Fox como un candidato distinto a los patrones tradicionales de la política mexicana. La narrativa construida en torno a la pareja fue cuidadosamente moldeada para transmitir una sensación de equilibrio, confianza y cercanía a la realidad de las familias comunes, algo que tenía gran peso en un país donde la opinión pública valoraba fuertemente la estabilidad personal de los líderes políticos. Esta construcción simbólica no surgió espontáneamente, sino que se reforzó a través de discursos, entrevistas y apariciones públicas, donde la vida personal del candidato adquirió una prominencia que trascendió el simple aspecto privado y se convirtió en una herramienta de persuasión política. La imagen de un hombre con una trayectoria de trabajo intenso, conectado a sus orígenes y sustentado por una sólida relación emocional, se utilizó como elemento central para reforzar la idea de autenticidad y compromiso con los valores tradicionales. Este tipo de narrativa funcionó como un puente emocional entre el candidato y los votantes,
creando un sentimiento de cercanía e identificación en un momento en que el país buscaba alternativas al sistema político dominante. Al mismo tiempo, la comunicación de la campaña exploró la idea de renovación, presentando a Fox como alguien ajeno a las estructuras de poder tradicionales, capaz de representar un cambio real en el panorama nacional. Dentro de esta estrategia, su vida familiar y su relación con Marta se presentaron como parte de un conjunto de valores que reforzaban la imagen de un líder accesible, moderno y confiable, capaz de representar una ruptura con el pasado político del país. Este conjunto de elementos ayudó a consolidar su popularidad y fortalecer su presencia en debates, entrevistas y eventos públicos, donde la imagen personal tenía casi tanto peso como las propuestas políticas. La campaña se convirtió en un fenómeno de comunicación política, en el que la construcción de la imagen pública jugó un papel decisivo en la formación de la opinión pública. El resultado de este proceso fue un desenlace histórico: la victoria electoral de Fox y su llegada a la residencia presidencial, Los Pinos, marcando el final de más de 7 décadas de dominio por Partido Revolucionario Institucional, la presidencia del país. Este acontecimiento fue celebrado por gran parte de la población como un hito de cambio y apertura política, que simbolizaba el inicio de una nueva etapa en la democracia mexicana, en la que la alternancia de poder se convirtió en una realidad concreta y no solo en una posibilidad lejana. Sin embargo, al mismo tiempo que el país celebraba esta transición histórica, comenzaron a surgir análisis más profundos por parte de críticos, periodistas y observadores políticos que buscaban comprender el verdadero papel que desempeñó la construcción de la imagen de la pareja Fox-Sahagún durante la campaña. Estos análisis comenzaron a cuestionar hasta qué punto la narrativa presentada al público reflejaba espontáneamente la realidad o si se trataba de una elaboración cuidadosamente estructurada para fortalecer la aceptación electoral en un momento decisivo. El debate se intensificó en los medios y entre los expertos, quienes comenzaron a examinar con mayor detenimiento el impacto de la comunicación política en la formación de la opinión pública y la consolidación del liderazgo en contextos democráticos emergentes. De este modo, la victoria de Fox no solo representó un cambio de gobierno, sino que también abrió un espacio para debates más amplios sobre el uso de la imagen personal como herramienta estratégica de poder, revelando cómo elementos de la vida privada pueden influir profundamente en el resultado de una contienda presidencial y moldear la percepción histórica de un líder en un país en continua transformación. Durante el gobierno de Vicente Fox, la presencia de Marta Sahagún. En el entorno presidencial, su presencia se hizo cada vez más visible y ampliamente comentada, trascendiendo el rol tradicionalmente asociado a una primera dama y alcanzando un nivel de atención inusual dentro de la estructura política del país. Con el tiempo, su participación en el funcionamiento diario del gobierno comenzó a ser percibida por los observadores políticos y los medios de comunicación como algo que iba más allá de los compromisos protocolares, ya que su nombre se asociaba frecuentemente con reuniones, negociaciones y contactos con figuras importantes de la administración federal. Esta mayor visibilidad generó diversas interpretaciones entre analistas y sectores de la prensa, quienes comenzaron a cuestionar el alcance exacto de su influencia dentro del círculo íntimo del poder. En este contexto surgieron comentarios sobre su cercanía a altos funcionarios, alimentando debates sobre el papel que desempeñaba en las decisiones estratégicas del gobierno y hasta qué punto su presencia podría estar vinculada a procesos de influencia política indirecta.
Paralelamente a estas discusiones, también comenzaron a surgir críticas sobre la participación de personas cercanas a ella en actividades comerciales que, según algunos informes, mantenían vínculos indirectos con el entorno político, intensificando aún más la atención sobre su familia y sus conexiones. Estos elementos contribuyeron a la formación de una narrativa pública más compleja, en la que la relación entre Fox y Marta llegó a ser interpretada por algunos sectores no solo como una unión personal, sino como una estructura de poder en expansión dentro del gobierno. Esta percepción se vio reforzada por el hecho de que su constante presencia en eventos oficiales y su participación en diferentes contextos institucionales daban la impresión de que ejercía una influencia mayor de la esperada para una figura sin un cargo formal en la administración pública. Algunos analistas políticos incluso afirmaron que el nivel de prominencia de Marta Sahagún era inusual en el escenario mexicano, especialmente dentro de un sistema presidencial donde la concentración de decisiones suele estar restringida a un núcleo bien definido de asesores y ministros. Esta interpretación generó incomodidad en ciertos sectores internos del gobierno, donde no todos veían con naturalidad la expansión de su influencia en el entorno político, lo que finalmente provocó discretas tensiones tras bambalinas. Al mismo tiempo, el mayor escrutinio público significó que cada movimiento asociado con ella fuera observado con mayor rigor, ampliando la cobertura de prensa e intensificando el debate nacional sobre transparencia e influencia política. En este contexto, el gobierno comenzó a afrontar no solo retos administrativos y políticos, sino también la constante necesidad de responder preguntas sobre la dinámica interna del poder y el papel de figuras cercanas al presidente. Así, la presencia de Marta Sahagún en el círculo presidencial se convirtió en uno de los temas más debatidos de la época, simbolizando para algunos la modernización de la imagen del gobierno, mientras que para otros representaba una concentración de influencia que merecía mayor atención y análisis crítico dentro del panorama político mexicano. Tras dejar la presidencia en 2006, Vicente Fox regresó Rancho San Cristóbal, un espacio que siempre tuvo gran importancia simbólica en su trayectoria personal y que llegó a representar no solo sus orígenes, sino también el punto de redescubrimiento de una vida más privada tras los intensos años en el centro del poder político. En este nuevo periodo mantuvo cierta participación ocasional en la vida pública, apareciendo en debates, entrevistas y eventos relacionados con la política y el desarrollo del país, pero sin ocupar un rol institucional directo como antes. Con el paso de los años, su figura comenzó a ser analizada con mayor rigor por historiadores, periodistas y analistas políticos, quienes empezaron a evaluar más profundamente las decisiones tomadas durante su mandato y los impactos reales de su gobierno en la estructura política y social de México. Este proceso de reevaluación significó que su imagen dejara de ser vista únicamente como un símbolo de cambio y alternancia democrática, y comenzara a ser observada desde diferentes perspectivas, que incluyen tanto los avances como las controversias de su administración. Dentro de este contexto de análisis histórico, uno de los temas que siguió generando mayor debate fue su relación con Marta Sahagún, cuya presencia a su lado durante y después de su administración siguió siendo un punto de interés constante para el público y la prensa. La manera en que esta relación influyó en la construcción de su imagen política continúa siendo objeto de debate hasta el día de hoy, especialmente en lo que respecta al papel que desempeñó en la consolidación de su trayectoria hacia la presidencia. Para algunos académicos y observadores, la unión entre ambos representó una alianza basada en afinidades reales,
intereses comunes y una coexistencia marcada por objetivos compartidos en los ámbitos político y personal. Esta interpretación subraya la idea de que la relación fue un elemento de apoyo mutuo durante un periodo de intensa exposición pública y grandes responsabilidades institucionales. Por otro lado, algunos ven esta misma relación desde una perspectiva más estratégica, argumentando que la unión contribuyó significativamente a fortalecer la imagen pública de Fox en momentos decisivos de su ascenso político, funcionando como parte de una narrativa cuidadosamente elaborada para influir en la percepción del electorado. Esta divergencia de interpretaciones ha mantenido el tema presente en el debate público incluso después del final de su mandato, alimentando análisis y revisiones sobre el papel de la vida personal en la política contemporánea. Con el tiempo, este análisis se ha convertido en una parte esencial del estudio de su trayectoria, ya que abarca no solo aspectos individuales, sino también la relación entre imagen, poder y comunicación política durante un periodo de profunda transformación en el panorama mexicano. Así, la historia de Vicente Fox sigue siendo objeto de interés y reflexión, pues su trayectoria reúne elementos de cambio institucional, desarrollo del liderazgo e interacciones complejas entre la vida privada y pública, lo que da pie a diversas interpretaciones sobre los factores que influyeron en su ascenso y consolidación en el poder. En definitiva, lo que parece una trayectoria política sencilla puede ocultar complejidades mucho mayores de las que imaginamos. Y si esta historia ya te ha sorprendido, el siguiente vídeo revelará algo aún más inesperado sobre el funcionamiento interno del poder.